Bienvenidos. Este día vamos a desarrollar el tema la naturaleza pluriofensiva y transnacional del fenómeno de la corrupción. Para hablar de la corrupción primero tenemos que entender su definición. Entonces se entiende como corrupción al saqueo del patrimonio del Estado. También se puede entender como el abuso de poder por parte de un ente que es un funcionario público y se beneficia de su posición política para él o para terceros. También entre el fenómeno de la corrupción hay una relación con el poder político y el poder económico. La corrupción se encuentra de forma generalizada en todos los países, ya sean democráticos, autoritarios, desarrollados o subdesarrollados. Entonces hay que tener en cuenta esa característica. Y también cuando hablamos de corrupción, nos referimos a todo el ofrecimiento y recepción de sobornos, gratificaciones, malversaciones, negligencias, fraudes electorales, pago a medios de comunicación, tráfico de influencias, financiamiento ilegal de partidos políticos, uso de fuerza en apoyo a dudosas decisiones judiciales, sobresueldos. Todo ese abanico de cosas son corrupción. Entonces hay que tener en cuenta en eso cuando hablamos de la corrupción. Para hablar de la corrupción es necesario entender cuáles son las causas de la corrupción. Para ello tenemos las organizaciones criminales que financian los partidos políticos. También la cultura de la impunidad. Bases del Estado que están rotas. El desprestigio de instituciones públicas. La pérdida de confianza por parte de la ciudadanía hacia las autoridades públicas. La inestabilidad política. El sistema democrático no sólido y la debilidad institucional de las entes encargados de velar y combatir la corrupción. Entonces, todas estas cosas son causas de la corrupción, toda esta fragilidad dentro del Estado de Derecho. Y eso genera una gran cantidad de consecuencias. Entre las consecuencias más importantes e inmediatas que logra ver la población y los organismos internacionales es la pauperización de la sociedad, la falta de prestación de servicios, el irrespeto a los derechos humanos. Se da una menor cantidad de empleos y esta menor cantidad de empleos genera economías informales que a la vez provocan inequidad, afectan los intereses para generar negocios y un desarrollo económico formal. Y también genera dentro del sector informal y dentro del sector formal una evasión de impuestos y la distorsión de mercados. Así también la corrupción provoca una desconfiguración del sistema democrático y la actividad política legítima, la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. También se da el surgimiento de organizaciones criminales, la ilegitimidad de las instituciones estatales, la inseguridad pública, el desencanto por la democracia por parte de la población y la debilidad institucional. Todas estas son consecuencias directas de la corrupción. Ahora bien, en el caso salvadoreño, nos preguntamos cuáles son las instituciones anticorrupción en El Salvador. Podemos mencionar tres. La primera tiene que ver con la Corte de Cuentas de la República. Esta Corte de Cuentas de la República está facultada para vigilar el correcto uso de los recursos públicos e investigar a funcionarios que los administran.
También está la sección de probidad. Esta sección de probidad se encarga de recibir declaraciones patrimoniales al inicio y al final de la gestión de cada funcionario público. Y en tercer lugar, tenemos la Fiscalía General de la República, que es la que se encarga de detectar, investigar y judicializar los casos de corrupción. Un fenómeno importante dentro de la corrupción es ese sentimiento de impunidad que se percibe dentro del sector político, los sectores económicos que tienen fines políticos y que por eso generan corrupción, y por los estratos sociales bajos y la sociedad civil en general. Entonces la impunidad genera una serie de características y eventos que solidifican las bases de la corrupción. Por ejemplo, mencionábamos las instituciones encargadas de velar por combatir la corrupción. Entonces resulta que se da el caso de que muchos de los funcionarios que llegan a esos puestos lo logran a través de las gestiones políticas. Entonces, las autoridades encargadas de perseguir la corrupción son elegidas de forma político-partidaria. Entonces, al ser negociaciones por partidos políticos, se buscan cuotas de poder en la cual se buscan proteger y blindar ante cualquier peligro de ser investigados por corrupción, por actos de corrupción. Entonces, esto evidencia un sistema incapaz de investigar delitos ligados con las esferas de poder político, entendido como el poder político partidario, pero a la vez de las instituciones encargadas de combatirlo, porque éstas se autoprotegen porque han sido colocadas por partidos políticos. O se da otro fenómeno, y es que se da la posibilidad de ser reelegidas. Entonces, al ser reelegidas, se incentiva a buscar favores políticos para asegurarse los votos y continuar con los cargos. Entonces, esto genera una especie de impunidad que a través del sistema político formal, la corrupción se puede instalar, legalizar y mantenerse como algo permanente en la sociedad. Todo esto entonces nos hace pensar. Vemos que existen instituciones encargadas de velar por los derechos humanos a través de la lucha contra la corrupción. Vemos las consecuencias graves de la corrupción. A niveles históricos podemos mencionar que la corrupción en el territorio salvadoreño ha sido una constante. Se ha notado más en estos últimos 20 años en los que se ha podido por lo menos judicializar algunos casos que posiblemente queden en la impunidad. Y aquí se da el fenómeno que a pesar de que puede decirse que sí se están funcionando las instituciones porque se está persiguiendo el delito, se siente esa sensación de que todo queda impune y que el criminal que hace corrupción y que se sustenta y vive de la corrupción, pues no le pasa nada. Entonces, ¿qué hacer para que la sociedad se mantenga estable y evite esos altos niveles de corrupción? Hay una sola razón, una sola cosa que se puede hacer. Y esa cosa que se puede hacer es que se necesita la participación ciudadana para que sea desde la población y la voz de los medios de comunicación, esos dos,
que luchen y combatan contra los actos de corrupción. Porque la corrupción no se va a combatir y a luchar a través de leyes. Ya existen las leyes. No se va a luchar contra la corrupción a través de instituciones, porque ya existen las instituciones. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es que la ciudadanía, la población, desarrolle una participación popular de masas en la cual se pueda ver reflejado todo ese caudal de personas y que sean ellos los incidentes en la vida política salvadoreña. Mientras no haya una real participación ciudadana directa en la cosa pública, los actos de corrupción siempre se van a estar dando. Muchas gracias.